a lo mejor nos comparamos en ello. El propósito de Dios al otorgar reyes a su pueblo en Israel fue establecer su gobierno en la nación a través de ellos. ¿Ok? Ahora bien, Hechos capítulo 13, versículo 22 al 23 dice así: tras destruir a Saúl, puso por rey a David, quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera de la descendencia de este conforme a la promesa. Dios ha traído a Israel a un Salvador que es Jesús. Nos está hablando el libro de Hechos lo que pasó con Saúl. Saúl fue desechado porque no hizo la voluntad de Dios, por no establecer el reino. Pero familia, aquí nos está hablando de un testimonio de un rey llamado David. Y me llama tanto la atención que dice: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Eso que nos lleva, familia. Eres alguien conforme al corazón de Dios. Estás haciendo la voluntad de Dios conforme al corazón de Dios. Cuando alguien cumple años, la familia, cuando alguien cumple años es muy fácil decir, decimos que Dios cumpla los anhelos del corazón. Y está bien en cierta manera. Pero si Dios cumpliera los anhelos de mi corazón, yo decir: Dios, mi anhelo de mi corazón es ahorita estar en Cancún. Mi anhelo de mi corazón es ahorita estar en otra cosa y no en tu voluntad. Porque engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. Y cuando yo dejo gobernar mi corazón, cuando yo dejo no someterme a la palabra de Dios, algo sucede en nuestras vidas. El segundo rey de la historia de Israel es el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y lo vamos a ver en los próximos domingos. Pero sabes, David también falló, David también erró, los hijos de David no eran buenos, pero no es ahorita el momento. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 24, en la NBI dice: Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo de Dios, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Hoy vamos a ver a ese rey llamado Acaz. ¿Quién era Acaz? Era un rey también que Dios lo levanta para poder salvar en cierta manera, para que este rey Acaz pudiera establecer el gobierno de Dios sobre su familia, sobre esta nación. Y muchas veces, familia, nosotros nos vamos a parecer como Acaz. Y vamos a ver el por qué. Dice ahí, ¿verdad? Una vez más, Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo de Dios, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. En el Antiguo Testamento podemos dividir a los reyes en dos categorías, ¿verdad? Los que cerraron las puertas al gobierno de Dios y los que ahí tuvimos un problema, abrieron. Familia, Dios pone a los reyes para establecer el gobierno de Dios, pero hubo unos que no y prefirieron cerrar el templo de Dios, decidieron hacer lo que ellos querían, y muchas veces así es nuestra vida. Dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes, pero muchas veces, ¿qué acontece? Cuando yo me comparo como una Acaz, como un Saúl, que debe abrir las puertas al gobierno de Dios, las cierro esas puertas por muchas cosas. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 29, verso 3, en la versión NBI dice: en el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y se habían cerrado las puertas. ¿Sabes qué significaba, familia, cerrar las puertas? ¿Sabes qué representa cerrar las puertas? Cerrar el gobierno de Dios.
Cuando yo cierro las puertas de mi corazón, estoy diciendo, Dios, tú hazte a un lado. No quiero que tú me gobiernes. No quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo no quiero que tú gobiernes mi vida. Y muchas veces nosotros cerramos las puertas al gobierno de Dios, familia. Dios ha estado hablando muy fuerte a mi vida sobre el gobierno de Dios. Una cosa es el reino de Dios y otra es dejarnos gobernar por el gobierno de Dios. Cuando el modelo del Padre Nuestro dice, venga tu reino, pero todos podemos decir, venga tu reino, pero cuando está el reino de Dios, nos dejamos gobernar por el gobierno de Dios. Muy buena pregunta. Yo me digo, venga tu reino, pero cuando viene el reino de Dios, dejo que el gobierno de Dios gobierne mi vida. Porque vivir en el reino de Dios, familia, consiste en otro nivel. Consiste avanzar hacia otro propósito. Y es ahí donde Dios quiere en nuestras vidas, amada familia. Pero vamos a ver qué hizo Acaz. ¿Quién cerró las puertas del templo? ¿Qué hizo Acaz? Fácil y sencillo, un rey que había sido establecido con un propósito: gobernar, abrir un templo. El templo, ¿qué significaba? Donde estaba la presencia de Dios. Si nos vamos a estudiar, familia, toda la historia, ¿qué hizo el rey David? Él no volvió a traer el arca del pacto, él no volvió a recuperar el arca del pacto de ese rey David. Él volvió a traer, construyó un templo, y en ese templo que había construido ponen el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Y habían construido y habían hecho un templo especial y todos iban al templo para buscar a Dios. Pero el rey Acaz, lo primero que hace en su reino es cerrar ese templo. Es cerrar la presencia de Dios. Decirle al pueblo de Israel, ya no más vamos a adorar a Dios. Qué fuerte. Ya no más vamos a buscar a Dios, porque mejor prefiero cerrar el templo. Y esto que nos habla, familia, que muchas veces, como padres, como mexicanos, como cristianos, como hijos de Dios, hemos cerrado el templo. Hemos dicho, no vamos a la iglesia, ya no hago esto, ya no practiquemos esto, porque cerramos las puertas. ¿Y qué está provocando? Levantar una generación y ser una generación y ya no busca el rostro de Dios. Hoy tanta gente se ha ido de la iglesia porque ha cerrado las puertas al gobierno de Dios. Cuando yo vengo a la iglesia, no solo es venir a un lugar, a una estructura, que próximamente tendremos cambios, familia. Para bien. Dice la Biblia que todo ayuda para bien. Eso nos va a llevar a qué, familia? A otro reto. Tenemos que adecuar y adquirir otra bocina. Porque si nos metemos en un lado, esto va a retumbar. Por ahí, familia, el día de ayer fui a una reunión familiar y por ahí ya nos bendijeron, nos bendicen porque para la iglesia 2 altavoces. Son 2 altavoces, hay que hacer adecuaciones. Pero ¿saben lo que primero que pensé aquí como la iglesia? Poner así en un tubo, ¿verdad? En un mástil, esa bocina, así como debe ser que griten tamales, o lleve el panadero con su pan, o el fierro viejo, o pásele, ponerla en un lugar aquí estratégico, si nos los permite, y que se escuche tan fuerte el mensaje de Cristo. Que el mensaje de Cristo, y entonces familia,
Bueno, tenemos que ir involucrándonos, nos va a llevar en cierta manera a empezar a ya invertir en más sillas, nos vamos a empezar a invertir a lo mejor ya en poner una estructura con luces, empezar a ir creciendo cada vez más familia en todo ello. Entonces, esta iglesia es una iglesia de movimiento, familia. Es una iglesia que no nos estancamos y por eso nosotros nunca vamos a cerrar las puertas de la iglesia. Las puertas de la iglesia van a estar tan abiertas para que pueda venir todo aquel que necesite el mensaje de Jesucristo, para todo aquel que necesita. Nosotros no vamos a ser como acá, que vamos a cerrar las puertas, sino al contrario, las vamos a abrir tan fuerte para que toda esta colonia y todo este Ecatepec puedan reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de este mundo. Y no importa lo que tenga que pasar, dar nuestra vida, nuestra economía para extender el reino de Dios, familia. Nos queda mucha chamba. Usted ya se había puesto cómodo. Dile al de al lado, no, eso empieza. Eso empieza y para rajarte, pues vete para allá enfrente. Si quieres quedarte como estatuilla, pues vete para allá. ¿Verdad? Los que saben aquí saben el chiste. Bien, familia, regresamos. Acá cerró el templo. Un gran problema. Es como si yo les dijera, hermanos, vamos a cerrar el templo, vamos a cerrar la iglesia, váyanse a su casa y hacemos transmisiones, todo feliz. No, familia, no es por ahí. ¿Verdad? ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué alcances tiene cerrar las puertas en el templo? No están ahí en la pantalla. Número 1, renunciamos al gobierno de Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. 2, perdemos comunión con Dios a través de la adoración sincera. Y 3, no existe un espacio para desarrollar el servicio al pueblo de Dios. Cuando usted deja de congregarse, cuando usted ha cerrado las puertas, familia, dice aquí, número 1, somos insensibles a la palabra de Dios. No es lo mismo verlo estar aquí. No es lo mismo usted ver una imagen de la playa, del mar, estar en el mar. No es lo mismo ver un comercial de una hamburguesa y decir, ah, qué buena, cuando se la esté comiendo. No, dices, hasta ahí me como 3. ¿Verdad? No es lo mismo, y así es lo mismo. No es lo mismo ver que estar aquí, porque nos hacemos insensibles. Pero también dice ahí, perdemos comunión con Dios a través de la adoración. Adorar a Dios, familia, es lo mejor. La adoración es el momento de exaltar a Dios. Es cuando me despojo de quien yo soy, me despojo de mis preocupaciones. No importa si la alabanza está bonita o no, pero creo que Dios nos ha estado sacudiendo en estas últimas semanas en la adoración y en la alabanza, familia. Dios nos ha estado visitando en este tiempo en la alabanza y adoración. Y es ahí donde Dios también, porque dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de su alabanza de su pueblo. Cuando yo dejo de adorar, tú me podrías decir, ah, pues da lo mismo, pongo un playlist, pongo música y empiezo a adorar, pero no es lo mismo que adorar juntos como familia. Y luego dice ahí, ¿verdad? No existe un espacio para desarrollar el servicio al pueblo de Dios. Venir a la iglesia no solo es venir y sentarme y decir, bye, nos vemos dentro de 8 días. Venir a la iglesia también implica servirnos a unos a otros. Pero muchos no entienden. Por eso acá ha de haber dicho, pues cerremos las puertas del templo. No, para que no busquen a Dios, para que no escuchen a Dios. 2, para que no adoren a Dios. Y 3, para que ya no nos sirvamos unos a otros. Y eso trae condenación a nuestras vidas. Cuando tú cierras las puertas. Y ahí tú a lo mejor dijeras, nosotros no hemos cerrado las puertas, pero a lo mejor los que estamos aquí en su momento, los que nos miran o los que verán después esta enseñanza, tú les cierras las puertas a tus hijos. Te vuelves un rey acá sobre tus generaciones. Les dices a tus hijos, hijos, las puertas de la iglesia están cerradas.
y estás provocando que tus hijos no amen la palabra de Dios, no sean adoradores y no sirvan unos a otros. Por eso el pueblo de Israel se empezó a estancar. ¿Y por qué Dios permitió que hubieran reyes perversos? Porque es la multiforme gracia de Dios. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros queremos actuar con independencia. Cuando cerramos las puertas del templo, ¿sabes qué significa actuar con independencia? Cuando yo dejo de ir a la iglesia, cuando dejo de congregarme, cuando me comporto como el rey Acab, el rey Acab estaba diciendo, yo soy independiente a tu gobierno, Dios. Yo soy independiente a tu reino, Dios. Y a veces, muchas veces, así nosotros nos creemos independientes al gobierno de Dios. Dios, yo ya no voy a estar ahí. Dios, yo sí voy a estar ahí. Y siempre y cuando tú me complazcas. Pero tenemos que soltar, familia, la independencia. Tenemos que ser. Y por ahí hay un tema bien interesante. Porque muchos hablan que ser independiente es rebeldía. Y no. Rebeldía si Dios lo condena. Un niño cuando empieza a comer quiere empezar a ser independiente. Ya cuando empieza a crecer el niño ya no le das de comer, ¿verdad? Ya agarra él solito su cuchara y si tú le intentas dar de comer, el niño se enfada, se enoja, hasta llora, porque está buscando su independencia, ser independiente. Pero muchos eso lo llaman ser rebelde y no, porque el niño está creciendo y madurando. ¿Cuándo me convierto rebelde a causa de Dios? Cuando cierro las puertas. Me vuelvo independiente, nunca me voy a volver independiente de Dios. Pero va a haber momentos donde yo ya voy a poder, va a haber necesidad que nadie me diga leer la Biblia. Sin que esto va a haber, porque me estoy volviendo independiente del sistema, pero dependiente de Dios. Pero eso le llaman rebeldía a algunos. Y ese no es el tema, por ahí luego va a estar esa enseñanza. Actuamos con independencia y autonomía de la autoridad de Dios a través de su palabra. Mucha gente cuando cierra las puertas del templo de su corazón, que recordemos que dice en el Nuevo Testamento, somos templos del Espíritu Santo. Cuando tú y yo somos templos del Espíritu Santo, ¿qué sucede, familia? Tenemos que abrir el templo. Porque también somos reyes, gobernantes. Tú, hombre o mujer, gobiernas. Gobiernas. Tomas decisiones cada minuto con tu familia. ¿Qué es correcto? ¿Hacia dónde voy a llevar a mi hijo, a mi hija? ¿Hacia qué perfil? ¿Hacia dónde no? Si esto, si aquello. Tomamos decisiones. Pero si yo las tomo con autonomía, fuera del gobierno de Dios, esas decisiones van a llevar a mi familia a cerrar el gobierno de Dios. Las van a llevar a la perdición, familia. Segunda de Crónicas, parece que no está ahí. Así, Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Las puse en aprieto, siempre pongo en aprieto a la DJ, a la de multimedia. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 1 dice: Acaz tenía 20 años como cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 16 años, pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que le agradaba al Señor. 20 años tenía este vato, Acaz, el rey Acaz, 20 años. Y ya era rey. Y duró, dice la palabra de Dios, 16 años. O sea, a los 36 años terminó su reinado. Si usted estudia este libro de primera y segunda de Reyes, todos los reyes que no hacían la voluntad de Dios morían. Al instante o a los pocos días de dejar su reinado, morían. Y a lo mejor hoy en día nosotros no morimos, pero morimos espiritualmente. Y tú podrías decir,
Estoy muy pato, estoy muy chico para ser rey. Dios te escogió para ser rey. Pero ¿cómo estás gobernando? Dice dice ahí, ¿verdad? Su antepasado era David y Acaz hizo, no hizo lo que el Señor agradaba, a él le agradaba. Familia, tú estás haciendo cosas que le agradan a Dios. Cuando yo hago algo que no le agrada a Dios, ¿sabes qué está pasando? Estoy cerrando las puertas al gobierno de Dios y a la voluntad de Dios. Juan capítulo 15, versos 5 al 7, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En el verso 6, ahí está subrayado, el que permanece en mí, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Cuando tú cierras las puertas al gobierno de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a secar. Te vas a secar y tus hijos, tus generaciones van a ser secadas. ¿Y sabes cuál es el propósito cuando tú te secas espiritualmente? Mucha gente dice, es que me estoy secando, me estoy enfriando, es que pasa esto. No es culpa del pastor de la iglesia, es culpa de que tú has cerrado las puertas al gobierno de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que serás arrojado al fuego. ¿Qué significa esto? Que tu eternidad será en el infierno. Todo causa de cerrar puertas. Acá cerró las puertas del templo. Creo que es lo peor que pudo haber hecho. Si ahí era el lugar donde se concentraban, se congregaban para buscar la presencia de Dios, si era el lugar donde estaba Dios, ¿por qué acá la cerró? ¿Por qué tú y yo muchas veces hemos cerrado, familia, el gobierno de Dios en nuestra familia? Le cerramos la puerta a nuestros hijos, a nuestros familiares. Cuando Dios quiere, familia, que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Nuestra independencia a la autoridad de Dios indica una falta de sentido de legitimidad de la paternidad de Dios. Cuando yo no me someto a la autoridad de Dios, cuando yo me alejo de Dios, ¿sabes qué está pasando? Digo, Dios, yo soy autónomo a tu gobierno. ¿Y qué es autonomía? Alejado a Dios. Cuando yo no me someto a la autoridad de Dios, yo solo le estoy diciendo a Dios, aléjate de mí. Es muy bonito venir a la iglesia, es muy bonito alabarte, es muy bonito exaltarte, Dios. Pero Dios, todo está bien, pero tú aléjate de mí. Yo voy a la iglesia, pero soy independiente a tu voluntad. Por eso les decía al inicio, el reino de Dios y el gobierno de Dios son cosas muy distintas. Cuando tú le pides a Dios, venga a tu reino, le estás diciendo, quiero estar en tu gobierno. Quiero habitar en tu gobierno. Pero muchas veces, familia, no hacemos eso. No hacemos eso. Oseas, capítulo 11, verso 3 al 4, dice, fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándolo en los brazos, que era yo quien lo sanaba, y lo traje con cuerdas con ternura, lo traje con lazos de amor. Le quité la cerviz y el yugo, y con cariño me acerqué para alimentarlo. Fui quien, otra vez me encanta, fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándolo en los brazos, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo traje con cuerdas de ternura y lo traje con lazos de amor. Le quité la cerviz y el yugo y con cariño me acerqué para alimentarlo. Y muchas veces, familia, Dios viene a nuestras vidas para quitarnos todo lo que nos ha desconectado del gobierno de Dios. Viene a tu vida y te dice, quiero volver a hacer algo en tu vida.
pero muchas veces nuestra vida está alejada de Dios. ¿Por qué? Porque hay dureza en nuestro corazón. Pero nuestra vida necesitamos enfocarnos hacia el caminar de Dios. Tú eres un rey, familia. Tienes que someterte al gobierno de Dios. ¿Qué pasa cuando no te sometes al gobierno de Dios? Vas a cerrar las puertas a tus generaciones de Dios y no vas a dejar que tus generaciones conozcan a Dios. ¿Tus hijos conocen a Dios? No es normal. Si tus hijos ven que llegas tarde a la reunión, tus hijos no van a tomar en serio la venir a la iglesia. Si tus hijos ven que llegan tarde y solo llegan a la prédica porque es lo más importante, estás cerrando puertas a tus hijos al gobierno de Dios. Tú me pudieras decir, es que mi hijo no se levanta, es que quién sabe qué. Levántalo. Échale un agua. Ah, es que esto, es que aquello, llego tarde y hasta lo toman de broma y de risa. Pero le estás cerrando las puertas a tus generaciones. Es que no fui a la iglesia, por eso le estás cerrando las puertas a tu gobierno. Y nos convertimos como Acaz. Veamos algunos ejemplos de lo que estamos viendo en este momento. Y ese ejemplo es, punto uno, nos mezclamos con las costumbres sociales de nuestra época. Hoy en día es bien fácil conectarnos a las costumbres de esta época, familia. Es muy fácil, ¿verdad? Que hoy en día vemos algo y nos dejamos ir por la cultura. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 3. Asimismo quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificó en el fuego a sus hijos, según los repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. El rey Acaz, ¿sabes qué hizo? Porque era de moda que los que vivían en este lugar llamado Valle de Ben Hinnom, era de moda llevar a sus hijos a sacrificarlos. Y como era de moda, el rey Acaz lo hizo. Pero se le hizo más fácil quemar a sus hijos que abrir las puertas. Pero era más fácil cerrar puertas del templo. Y para él no se le hizo imposible quemar a sus hijos. Porque dice ahí, según las repugnantes ceremonias de las naciones. Era una ceremonia popular que tenían que ir a sacrificar a sus hijos. Y ese hombre, sin el temor de Dios, va y quema a sus hijos, dice la palabra de Dios. Y los sacrificó en fuego, familia. Y así somos luego. Es más fácil cerrarle el gobierno de Dios a mis hijos y yo mismo los pongo como sacrificio. Pero no a sacrificio a Dios, sino a Satanás. Somos tan irónicos y luego tan tontos, perdón la palabra, porque de vez de que mi hijo esté en la casa del Señor, lo saco y le cierro las puertas y le digo, vente hijito, mejor te llevo acá. Si no lo vas a matar, por supuesto que no, pero lo vas a matar espiritualmente. Oye hijito, no vamos a la iglesia, te invito. Mejor lo negociamos para ir por una hamburguesa, para ir acá, y al fin y al cabo, como Dios está en todas partes, el próximo domingo vamos a la iglesia. Pero ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás sacrificando a tus hijos. Pero no al Dios verdadero, sino a un Dios. Tú sabes quién es este Dios. Si tú cierras las puertas de tus hijos, de la iglesia, los estás sacrificando. Prefiero sacrificarlos en el altar de Dios que sacrificarlos en un mundo corrompido. Si yo no le entrego a mis hijos a Dios, se los vas a entregar a Satanás.
¿Qué pasó con Abraham? Con Isaac. Cuando le pide a Abraham, Dios le habla a Abraham y le dice, dame al hijo. Abraham no rehusó, dice la palabra de Dios, literal, no rehusó, dice. Y cuando está ahí Abraham, imagínate esta escena. Cuando tú le dices, hijo, vamos a ir a la iglesia. Y en ese momento Dios te dice, dame a tu hijo. Y tu hijo te dice, mamá, ¿y quién es la ofrenda? Tu hijo, Isaac, ¿qué hizo? Calladito y se puso en el lugar. Porque Abraham nunca le cerró las puertas del templo a Isaac. Porque hay tantos niños rebeldes. Porque hay tantas adolescentes, hoy tanto mundo que son tan rebeldes, groseros, que no se conectan a la paternidad, que no se conectan en las cosas de Dios, porque viven alejados de Dios. Hoy la juventud ya no tiene la actitud de Isaac. Ay, vamos a la iglesia. Ay, mamá, ¿por qué? Ay, mamá, vamos y saliendo de la iglesia, te vas con tus amigos, con la novia, haces lo que quieras. No, mamá. Tiene que ser ahorita. Y el papá y la mamá dicen, anda, pues ya ve. Ya luego lo repones. Como si se tratara de reponer la iglesia. ¿De qué se trata? De tus generaciones, familia. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Deseen con ansias la leche espiritual, pura como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Sí, crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo que es bueno en el Señor. Está diciendo aquí Pedro, dice, abandonen toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Es un reto, que eso es lo que abunda en estos momentos. Toda la gente puede ser, tiene maldad, tiene engaño, hipocresía, envidias, calumnia. Pero ¿sabes qué va a pasar, familia? Nos está diciendo la palabra de Dios, no se mezclen a esa cultura. Alguien que cierra las puertas de su templo, alguien que se aleja de la palabra de Dios, alguien que se acerca a congregarse, es que está viviendo esta vida que a Dios no le agrada. Pero dice al contrario, si ustedes desean con ansia la leche espiritual, como los niños recién nacidos, sí por medio de ella crecerán en su salvación. Quieres crecer en tu salvación y solamente te estás conformando que eres salvo, que cuando mueras posiblemente te irás al cielo y no creciste en tu salvación. Y viviste una vida mediocremente, creyendo que soy salvo, soy salvo, soy salvo. Cuando Dios quiere darte un propósito, quiere darte un llamado, quiere llevarte a otro nivel, pero tú solo te quedas ahí. Porque yo he cerrado las puertas del templo. Le han cerrado las puertas, Dios, de tu templo. Tú me pudieras decir, no, yo no le he cerrado las puertas del templo de Dios. Pero entonces hago otra pregunta. ¿Estás en el gobierno de Dios? Ah, no, yo estoy en el Señor, alabaré, Jesús es mi Señor. Y sí, Dios. Pero cuando Dios te dice, sométete en mi gobierno, ahí vemos en qué cuero salen más correas. Y le digo, ahí sí no, Dios, no te metas. Y me vuelvo independiente al gobierno de Dios y hago lo que yo quiera y vivo como yo quiera y vivo una vida de religiosidad y de falsedad. Y no estoy buscando crecer en esta doctrina de la salvación. No. Experimentamos derrotas constantes. Derrotas constantes. Cuando alguien pasa derrotas o vive procesos difíciles, es muy fácil, familia, pero muy fácil, familia, decir algo estás haciendo mal. Ante los ojos de Dios estás haciendo algo mal. Y cierta manera sí, pero no saber qué dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 28, versículo 5. Dice, por eso
el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Aram. Los arameos lo derrotaron y lo capturaron una gran cantidad de prisiones que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en el poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. La vida de Acaz, de este rey, empieza a ser derrotado. ¿Por qué? Porque trajo maldición. Cuando tú te alejas de Dios, familia, nos van a conquistar. Recuerda que vivimos en una lucha constante. Tenemos una lucha constante y dice la Biblia que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principales y huestes de maldad. En resumidas cuentas, con Satanás y con demonios. Día a día vamos a tener luchas. Y no es la lucha que si me levanto a las 5 de la mañana, no. Son luchas tan tremendas. Pero ¿sabes por qué nos dejan? Y dejemos de ello. Muchas veces nuestras luchas, nosotros mismos nos entregamos a nuestros enemigos. Le abrimos la puerta al compa demonio. Le decimos, pásele. Porque como Satanás sabe que tú ya le cerraste la puerta al gobierno de Dios, para decir, este necesita abrir la puerta a alguien. Y ¡fum! Va a entrar. Y va a entrar a tu casa. Y si entra a tu casa, ya perdiste. ¿Por qué perdiste? Perdiste lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios, hay segundas oportunidades, sí, pero ¿por qué esperar una segunda oportunidad? Porque dice la palabra de Dios y suena muy fuerte, como el perro que vuelve al vómito. El que encierra las puertas del gobierno de Dios es alguien comparado como un perro que vuelve al vómito. Esta serie nos va a retar en muchas cosas, familia, a regresar al gobierno de Dios. Josué capítulo 7, versículo 12 en la Reina Valera 60. Dice, por eso los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino que adelante de sus enemigos volverá la espada. Cuando han venido a ser anatema no tenían entendimiento, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Fíjate cómo le está aquí hablando en este momento Josué. Por eso los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué no podían luchar con sus enemigos el pueblo de Israel? Por una clara razón, porque había ¿qué? Un enemigo, anatema. Lo dice hasta que lo destruya. Hasta que lo destruyamos, familia. Y muchas veces, familia, no entendemos el propósito de Dios. Vienes a la iglesia no para sentir bonito, para cumplir, para que te vaya bien. Tú vienes a la iglesia a capacitarte para luchar, porque cuando tú salgas de aquí, vas a salir transformado, diferente, pero te vas a volver a enfrentar con un mundo tirano, con gente malvada que busca tu destrucción. Pero sabes, cuando yo entiendo que el gobierno de Dios está en mi vida, no voy a temer, porque voy a ejercer el gobierno de Dios sobre mis generaciones. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 22 al 23. A pesar de encontrarse tan presionado el rey Acaz, se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a dioses en Damasco, que lo habían derrotado, pues pensó, como los dioses de Aram ayudan a sus reyes, también me ayudará a mí, se los ofrezco, si a mí sí les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina de todo Israel. Acaz hizo lo peor, familia. Y ya estamos terminando. Por cerrar el templo, él fue a buscar otros dioses. Porque dice que no le iba bien. Porque dice que estaba tan presionado. Y empezó a ¿qué?
una rebelión contra Dios. ¿Y sabes quién fue el primero que hizo rebelión? Lucifer. Lucifer en el cielo hizo una rebelión con ángeles para parecerse a Dios, para que adoraran a Dios. Y Lucifer cerró el templo de Dios. Ese ángel que Dios lo había diseñado entró en rebelión con Dios para decir: no adoremos a Dios, adórenme a mí. Qué fuerte. Y ese hombre, al rey Acab, ahora estaba haciendo una rebelión en contra de Dios. Se había enojado, estaba en contra del propósito de Dios, estaba en contra, y muchas veces así somos nosotros, familia. Me hago una rebelión en contra de Dios. Y cuando tú vives en rebelión con Dios, te volverás a la idolatría. Te volverás a consultar a otros ídolos. Y tú dijeras: yo no me aparté de Dios, he cerrado las puertas, pero en mi casa no hay ídolos, no hay nada. Pero sabes, tienes idolatría de ti mismo y tienes un ego tan alto de ti mismo, porque cuando Dios te ha venido a exhortar, a llamar la atención, tú dices: Dios, yo estoy bien. Cuando Dios te dice: estás mal, necesitas volver a mi camino, necesitas ser transformado, necesitas de mí. No, Dios, yo estoy bien de ti. Y lo único que hacemos, una vez más le decimos a Dios: aléjate de mí, porque yo tengo otros dioses que sí me hacen caso, tengo otras cosas que sí me suplen, y tú no me suples. Qué fuerte. Dice que aquí se fue a ofrecer sacrificios a otros dioses. Cuando alguien cierra la puerta al templo de Dios, yo hago sacrificios a otros dioses. Porque antes cuando yo venía a la iglesia, tenía que hacer un sacrificio, pararme temprano, dormirme más temprano en cierta manera, hacer esto, aquello, invertir a lo mejor en el taxi, hacer esto, aquello. Tengo que hacer un sacrificio que para eso va a ser agradable a Dios. Pero cuando cierro las puertas, ya mi sacrificio para Dios ya no va a ser, sino ahora va a ser otro sacrificio a un Dios pagano, que me va a llevar a una vida de traición. Pero fíjate cómo dice la última línea: pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Esos dioses que el rey Acab consultó, que hizo idolatría por su corazón, le trajo ruina a él. ¿Y le trajo ruina a qué? A toda una nación. Cuando tú le cierras la puerta a tus hijos del reino de Dios, te va a ir mal. Y le va a ir mal a tus generaciones. Cuando yo le digo: hijo, hoy no, o sea, salido de la iglesia, lo que quieras. Hijo, pero cuando tu hijo te ve que negocias con la iglesia, le estás dando y enseñando la idolatría a tus hijos. Le estás diciendo: hijo, al fin y al cabo, Dios lo tenemos ahí colgadito, lo tenemos aquí en nuestro corazón. Vamos, porque al fin y al cabo, a ratito vienes y le rezamos. Y a rato, cuando vea la mano de San Juan, le vas y le pides. Al fin que es de las causas difíciles. Me han contado, ¿eh? Es que con tanto que lo dicen en las noticias, ya, familia, ahí va la gente. Y teniendo la solución de qué es volver a abrir el templo. Dios nos está llamando, familia, a volver a abrir el templo. Si alguien, tu familia, ha cerrado el templo, ábrele el portón del templo. Vuelve a abrir el portón. Si tú cerraste ese portón por X o Y circunstancia, familia, vuelve a abrir el portón. No va a estar ahí Dios
como el guardia del seguro, ¿eh? ¿A dónde va? ¿Y a qué cama? No, todo malo, ¿eh? Dios no va a estar ahí atrás del cerrojo diciéndote que vuelves a abrirlo. Él va a ser el principal persona que va a estar recibiéndote y aplaudiéndote y decir, bienvenido una vez más, que eres dichoso, qué bueno que has vuelto a abrir las puertas del templo. Pero este hombre que no entiende, familia, y todo esto, ¿sabes, familia? ¿Qué pasó, familia? Iba a decir que se desmayó. Familia, el rey Acaz no se desmayó. El rey Acaz murió y trajo condenación a él y a la nación de Israel. Cuando alguien ha cerrado las puertas del templo, traes condenación a tu familia. Dice Job capítulo 22, verso 21 y 28. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta las enseñanzas de tu maná, de tu boca. Grábate sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso. Será él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y te cumplirá tus promesas. Tendrás éxito en tus decisiones. Yo quiero esa promesa, familia. Cuando estudiaba esto, Dios habló tan fuerte esto en mi vida, donde dice, sométete a Dios y ponte a paz, y ponte en paz con Él, y volverá a ti la prosperidad. Sométete al gobierno de Dios. Todos queremos estar en paz con toda la gente, pero nadie quiere estar en paz con Dios. ¿Estás en paz con Dios? Y dice que cuando yo me someto al gobierno de Dios, cuando yo vivo en paz, ¿sabes qué va a pasar? Vendrá la prosperidad. Y sí, una prosperidad financiera es buena, pero una prosperidad en la presencia de Dios. Porque todo lo que yo haga será prosperado conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué lo que luego hacemos no prospera? Porque no estamos en el gobierno de Dios y no estamos en paz con Dios. Y dice ahí, acepta las enseñanzas que emana de su boca, grábate las palabras de su corazón. Si vuelves al Todopoderoso, pero está aquí, este es como un versículo para el rey Acab, pero fue para Job, pero es para ti, para mí. Si tú has cerrado las puertas del templo, si tú no estás en el gobierno de Dios, hoy Dios te dice, si vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa. Es que en mi casa no hay maldad, pero hay gritería, hay chismes, hay contiendas, hay enemistad. Eso, familia, ¿sabes qué es? Maldad. ¿Y por qué entró la maldad? Porque cerraste las puertas del templo. No es normal, familia. Y en México es muy común, muy cotidiano que los hermanos, entre hermanos se peleen, que no se hable, se mienten la madre, perdón, la mamá, se mienten la mamá, familia. Es que pasa, familia. ¿Y qué pasa? Entra la maldad. Porque cerraron las puertas del templo. Cierran las puertas del templo, familia. Pero familia,
Si alguien cerró las puertas del templo, ¿sabes qué tienes que hacer? Abrirlas y volver a llevarlo. Dice, si tu oro refinado los arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso y serán para ti como plata refinada. Y fíjate en el verso 27, y si guarda el de la alabanza, por favor. Verso 27, esa es una promesa. Cuando ores, Él te escuchará. O sea que cuando oro puede ser que Él no me escuche y tú le cumplirás sus promesas. Tendrás éxito en tus decisiones. Cuando yo estoy en el gobierno de Dios, ¿sabes qué pasa, familia? Dios me va a escuchar. Y voy a tener éxito en mis decisiones. Y ya no voy a saber si me voy con Pancho o con Juan o con el terrícora. Voy a tener éxito, familia. ¿Por qué? Y familia, construimos altares de adoración. Es algo irónico como muchas veces. Así es como hicimos de nuestro grupo de trabajo. Perdón, familia, sí. Entrar ahí, todo eso es un cuento. Deme un minuto. ¿De qué? No, es que es esto. Si le ponemos pause, entro con esto. ¿En serio? O si lo pones con su también. Vale. Veamos. Momentos. Eso. Ah, oh, ah. Perdón. Ya necesitamos otra computadora. Bien, hermanos. Necesitamos regresar al propósito de Dios. Luego cerramos altares, familia. Perdón, cerramos la puerta del templo, pero construimos mini altares. Tenemos mini altares. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 24. Acab también juntó y despedazó los utensilios del templo de Dios. Cerró las puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Lo que hizo el rey Acab fue algo terrible. Cerró puertas y destruyó, despedazó los utensilios del templo de Dios. Cuando yo empiezo, familia, a destruir, o mejor dicho, la primera evidencia cuando yo ya voy a empezar a cerrar puertas del templo de Dios, ¿sabes qué es? Cuando empiezo a destruir. ¿Pero a quién destruir? Los utensilios del templo, ¿qué representan? Servicio. Cuando yo empiezo a criticar el servicio, cuando yo empiezo, familia, a criticar el servicio de mis hermanos, cuando yo empiezo a murmurar, cuando el pastor se va, empiezan a murmurar, pero lo que no saben, que el pastor hace tacos de oveja. Ustedes hacen tacos de pastor y yo tacos de oveja. Ah, no. Están muy serios. Familia, el rey Acab destruyó Israel. Cuando tú te alejas de Dios, estás destruyendo a tu familia y le estás impidiendo que vean la gloria del Hijo de Dios. El rey Acab destruye
esos utensilios y cerró las puertas, se hizo construir altares. Él destruye los utensilios, dice, voy a destruir, cierro el templo y voy a hacer altares, pero no al Dios verdadero, sino a ídolos. Y así vamos por la vida. Hemos cerrado el altar de Dios, nos hemos desviado de Dios y en caminar he hecho altar. Cuando Dios me ha dicho, solo tendrás a un solo Dios. Yo soy celoso. Si no resolvemos en nuestro corazón volver al gobierno de Dios para experimentar su presencia, salvación y bendición. Familia, el rey Acab cerró las puertas. Ese mensaje a mí, cuando estaba estudiando, estaba preparando, Dios me sacudió. Porque familia, todos en un momento de nuestras vidas hemos cerrado las puertas del templo. Hemos cerrado las puertas del templo en un momento de nuestras vidas. Y hemos tenido ídolos. En familia, es momento de regresar y decirle a Dios, yo no voy a cerrar las puertas del templo. Yo quiero regresar al templo y volver a abrir las puertas del templo. Perdóname, Dios, por pisotear tu templo. Perdóname, Dios, por criticar. Perdóname, Dios. Pero Dios, yo quiero abrir las puertas. Yo no quiero ser como el rey Acab, que trajo idolatría y trajo maldición a su familia. Si las puertas de tu templo están cerradas, dile a Dios, Dios, perdóname. Y hoy vengo a abrir las puertas del templo. Quiero abrir esas puertas del templo. Siento a Dios muy fuerte, familia, queriendo volver a reconstruir tu vida. Los que nos miran, si tú te apartaste de Dios, si tú cerraste las puertas al gobierno de Dios, Él no va a venir, no va a estar ahí con un chicote, con un fuete para pegarte. Él está ahí para decirte, hijo, vamos a abrir juntos otra vez el cerro. Voy a abrir el cerro y quiero que vuelvas otra vez el templo. Quiero que vuelvas como ardía. Quiero que deseches la idolatría. Quiero que rompas los templos, los lugares que habías hecho. Y si tú has puesto a tus hijos en el lugar de sacrificio, pero no para Dios, este es el momento donde Dios quiere que vuelvas a traer y decir, Dios, te abro las puertas. Amado Dios, perdónanos por cerrar las puertas del templo. Perdóname por cerrar las puertas del templo. Y ahí donde tú estás, hermano, los que nos miran, siento esto de parte de Dios. Si nos postramos en quien quiera y decimos, Dios, perdón. Perdóname porque he cerrado las puertas del templo.
Yo me rindo a ti y reconozco que tú eres mi Dios. Perdóname, Dios, porque cerré las puertas. Dios, yo no quiero ser como acá. Yo quiero ser como el rey David, un hombre conforme a tu corazón. Perdóname, Dios, porque tal vez haya idolatría en mi corazón, en mi vida. Yo me rindo a ti, Dios. Yo quiero abrir las puertas del templo. Quiero que mi generación, que mi nación, que México sea bendecida, porque voy a abrir las puertas del templo. Sana a Dios. Perdóname por destruir este templo con adicciones, con vicios. Perdóname, Dios, por cerrarte y decirte, tú no me sirves. Perdóname, Dios, por echarte a un lado. Solo vengo a decirte, en tu templo, en tu casa. Prefiero estar en tu casa, allá afuera, Dios. Quiero ser un rey conforme a tu corazón, no un rey conforme al sistema. Dios, yo voy a querer que mis hijos crezcan en la casa del Rey de Reyes. Yo voy a hacer que mis hijos avancen hacia tu propósito. Perdóname, Dios, por cerrar las puertas a mis hijos del templo. Perdóname, Dios, por cerrar las puertas. Yo les voy a abrir las puertas del templo a mis hijos. Y mis hijos se van a servir en tu casa. Mis hijos van a servir en la casa de Dios. Mis generaciones van a estar en tu casa sirviendo. Mis hijos no los voy a sacrificar a dioses paganos. Mis hijos te pertenecen a ti, Dios. Y van a ver de mí un rey que va a estar sometido al gobierno de Dios. Míralo, Dios, con agrado. Quiero volver a abrir las puertas del templo, Dios, sobre mi familia. Que mi familia entra al templo, Dios. Que mi familia entra, Dios. Porque voy a abrir las puertas. Se mi vida, Dios. Que mis hombres, mi familia, la colonia, entra al templo. Te ve a ti, Dios. Te pueda ver. Perdónanos por cerrar el templo. Quiero que mi familia sea salva, Dios. Si mi familia cerró las puertas del templo y se alejó,
Atráelos, Dios. Atráelos, atráelos, Dios. Yo no voy a hacer una para mi familia. Yo los voy a meter al templo con esa misma convicción, familia. Vamos a participar de la cena del Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Se las van a acercar a su lugar. Se las puede pasar, hermanos. Se las van a ir acercando a su lugar. Este mensaje, Pablo. La sociedad ha querido denigrar la Santa Cena, pero Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Los que nos miran, gracias, gracias. Los que nos miran, los que puedan tener esos elementos, sino, bueno, Jesús, gracias por dejarnos esta ordenanza de participar en tu cena. Mientras el mundo piensa que se ríe de hacer una parodia, Dios, para nosotros esta es una bendición. Para nosotros es una gran bendición participar de ello. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí. Gracias, Jesús, por ser el novio de esta iglesia. Gracias, Jesús, porque tú moriste por esta iglesia cristiana normal. Y día a día la lavas, la redimes, la justificas, la santificas. Gracias, Dios, por ser el centro de nuestras vidas, Jesús. Jesús, te amamos. ¿Cuánto te amamos, Jesús? Te necesitamos, Jesús. Como decían nuestros hermanos antiguos, Maranatha. Jesús viene por y vienes por una iglesia. Vienes por nosotros. Te amamos, Jesús. Dice la palabra de Dios. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias por ese pan. Vamos a participar del pan, iglesia. Que sea de bendición, ¿verdad? Dice, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan, familia.
De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Participemos del jugo y crecimiento. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Gracias, Jesús. Te esperamos, Jesús. Te esperamos, Jesús. La iglesia está lista para tu venida. Gracias, Dios, por este mensaje. Y bendigo a cada uno de mis hermanos. Que los que están enfermos sean sanos en el nombre poderoso de Jesús. Que los que están pasando tribulación reciban paz. Los que están preocupados, Dios es su sustento y es su buen pastor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que te guarde bajo las alas. Él es su amparo, Él es tu fortaleza. Que todo el que te desee el mal sea avergonzado y sea frustrado en todo su plan. Que Dios te guarde, que Él sea tu entrada y tu salida. Que Dios te bendiga con lo mejor del campo. Que Dios sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos terminado, familia. Nos despedimos. Seguiremos aquí. Que Dios te bendiga. Esta semana no hay transmisiones. Nos vemos dentro de 8 días. Esté atento a las redes sociales y comparta esta enseñanza. Comparta. Al igual, si usted ayúdenos, familia, a mandar el link para que puedan ver más suscriptores por políticas y el algoritmo de YouTube. Que Dios les bendiga y nos quedamos aquí para recoger diezmos y ofrendas.